Historia a través de un monóculo presenta hoy la batalla de Cartagena de Indias de 1741. La batalla de Cartagena de Indias fue un acontecimiento de la Guerra del Asiento, la cual fue a su vez un episodio de la Guerra de Sucesión Austriaca, también conocida como la Guerra de la Pragmática Sanción. El emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico muere en 1740. De acuerdo a la pragmática sanción, su hija María Teresa de Austria habría de sucederle, descartando así la ley sálica que prohibía la sucesión por línea femenina. El rey Federico II de Prusia ignora la pragmática sanción e invade el territorio austriaco. Se dan así una serie de batallas por Silesia. En 1744 se da el sitio a Praga, capital del Reino de Bohemia, entonces parte de Austria, con la victoria de los prusianos. El electorado de Baviera y el Reino de España se alían a Prusia. El Reino de Francia, aliado de España, ataca los Países Bajos austriacos. Por su parte, los británicos se alían a los austriacos. En muchos aspectos, esta fue una guerra casi mundial, ya que se luchó en varios continentes, además del continente europeo. Se debe mencionar batallas como el asedio de Louisburg y de Annapolis en el continente americano o la batalla de Madrás en la India. El Reino de Gran Bretaña demuestra el poderío de su flota al poder sofocar comercialmente a Francia. La Guerra del Asiento, o también llamada la Guerra de la Oreja de Jenkins, fue disputada entre el Reino de España y el Reino de la Gran Bretaña entre 1739 y 1748. Es considerada un conflicto relacionado a la Guerra de Sucesión Austriaca. En 1731, guardacostas españoles apresan y amputan la oreja de un comerciante británico acusado de contrabando. En 1738, el Parlamento británico vota la guerra contra España, motivada en parte por este incidente. La captura de Portobelo que mencionamos en nuestro capítulo anterior fue uno de los primeros escenarios de este conflicto. Un gran propulsor de la guerra contra España en el Caribe fue el famoso orador William Pitt. Promovió una política más agresiva. En el siglo XVIII, Cartagena era una de las ciudades más importantes de la monarquía hispánica en América. Era el puerto clave para el comercio y el tráfico de riquezas del Nuevo Mundo. Esta importancia la convirtió en un objetivo codiciado por los enemigos de España, en especial por los británicos. El corsario y explorador Sir Francis Drake ataca Cartagena de Indias en 1586 y luego de una pequeña batalla conquista la ciudad, quemando 250 casas y obteniendo un gran rescate. Esto en el marco de la Guerra Anglo-Española entre 1585 y 1608. Casi 100 años después, durante la Guerra de la Liga de Augsburgo, entre el 13 de abril y el 20 de abril de 1697, Jean-Bernard Louis de Saint-Jean, barón de Poitiers, va a conquistar Cartagena y la somete a un gran saqueo. Para evitar que esto volviera a suceder, los españoles construyeron y perfeccionaron a lo largo de los años un sistema de fortalezas considerado de los mejores del mundo. Comenzaremos con el fuerte de San Fernando de Boca Chica, que se encuentra en una entrada clave de la bahía de Cartagena. Junto con el fuerte de San José, formaba una barrera defensiva para evitar que los enemigos llegaran a la ciudad. Desde aquí los cañones podían cruzar fuego con las baterías cercanas, haciendo casi imposible el paso de una flota invasora. El fuerte de San Fernando de Boca Chica
fue sucesor del antiguo fuerte de San Luis que había sido destruido por el almirante Vernon en su expedición. Fue terminado en 1759 por Antonio de Arévalo, incluyendo numerosas modificaciones como el alzamiento de cortinas y baluartes de mayor tamaño y altura que las del fuerte de San Luis. Al otro lado del canal se ubicaban los restos del fuerte de San José de Boca Chica, que se reconstruyeron como el fuerte de San Fernando en 1739. San José era un fuerte batería que dirigía el fuego de sus cañones en cuña a los buques que en fila india debían pasar por el canal, con la capacidad de desarbolar los barcos enemigos. En 1741, durante la famosa batalla contra los ingleses, liderada por Edward Vernon, Boca Chica fue un punto clave. Aunque en ese momento la fortaleza era más antigua y menos resistente, la defensa de los españoles fue feroz. Las baterías de Santiago, San Felipe y Chamba formaban parte del sistema defensivo de la isla de Terrabomba. Constituían una primera línea defensiva del complejo de fortificaciones de Cartagena. En 1741, durante la expedición de Vernon, la batería de Santiago fue destruida, intentando impedir el desembarco de las tropas enemigas. Estos restos arquitectónicos que aquí se muestran serán pronto restaurados. La batería de San Felipe, edificada en 1714, también fue destruida por el fuego de la flota de Vernon. La batería de Chamba, por su parte, fue desartillada, contaba con 4 cañones, por orden del virrey Eslava, ante la inmensa superioridad de la flota británica que se aproximaba. Fue bombardeada y destruida por los ingleses. La de Santiago era la batería más grande de todas y tenía 11 cañones. La de Chamba fue rescatada por una expedición arqueológica. Los escasos barcos españoles en Boca Chica se enfrentan a los navíos ingleses. El almirante Vernon, ofuscado por la combatividad de los navíos españoles, envía un navío a presentarles combate. Tanto el Galicia como el San Felipe rechazan este ataque, no sin contar con grandes bajas. El día 4 de abril, la infantería que guarda el castillo de San Luis se repliega. Blas de Lezo, por su parte, ordena que los barcos San Felipe, África y San Carlos fuesen destruidos para evitar su captura. El navío de línea Galicia fue capturado con 40 hombres a su servicio. Tanto el Castillo Grande de Santa Cruz como la batería de San Juan de Manzanillo, ambos edificados en el siglo XVII, custodiaban con fuego cruzado el acceso a la bahía interior. Ambos fuertes fueron abandonados prácticamente sin lucha. El fuerte de San Sebastián del Pastelillo, mandado a edificar por orden del virrey Sebastián Eslava, luego del ataque de Vernon en 1741, fue un pequeño fuerte destinado a defender la bahía interior con fuego alternado junto a los baluartes de Getsemaní, que era el barrio humilde de Cartagena. Estaba diseñado para servir de defensa y no convertirse nunca en instrumento de ataque a la ciudad por parte de algún enemigo que tomara sus muros. Este fuerte reemplazó al fuerte del Boquerón, que se ubicaba exactamente en el mismo sitio. Esto ocurrió en 1743.
El capitán Lawrence Washington, hermano mayor de George Washington, junto a milicias coloniales británicas, toma el monasterio de la Popa a 139 metros sobre el nivel del mar con el propósito de bombardear desde allí el fuerte de San Felipe, proyecto irrealizable por lo dificultoso de subir hasta allí los cañones. En el cerro de San Lázaro se levantó un fuerte nombrado en honor del rey Felipe IV de los Austrias y de algunos de sus ancestros, quienes eran condes de Barajas. En la época de la batalla contra Verdun, no es el impresionante macizo que se puede ver hoy día, sino era un fuerte triangular pequeño de unos 20 metros de largo. Es aquí donde las tropas españolas, al mando de Blas de Lezo, habrían de batirse contra los británicos, que ya habían superado las defensas de Boca Chica y los fuertes de la entrada a la bahía. El 16 de abril a las 4 de la mañana desembarcan los británicos en Manzanillo. 2 columnas se dirigen al castillo de San Felipe de Barajas. En el entretanto, los navíos de la Armada Británica bombardean contundentemente la fortaleza. El 20 de abril a las 4 de la mañana los británicos comenzaron el ataque terrestre al fuerte de San Felipe de Barajas. 500 hombres al mando del coronel Desnó defendían el fuerte, todos de la Compañía de Aragón y algunos de otras milicias de Indias, en tanto que los británicos eran 3.500 hombres. El ataque se produce en 2 sentidos. Al este, los granaderos británicos y soldados jamaiquinos con machete atacan la fortaleza. Por el lado occidental, las milicias de América del Norte atacan también el sitio. El general británico Wentworth se queja del poco ablandamiento de las posiciones en el fuerte de parte de la Marina Real. Los soldados hispanos vomitan fuego en filas sucesivas, tal como se acostumbraba en el siglo XVIII. Las tropas británicas se ven frenadas frente al fuego cruzado que se disparaba desde el fuerte y que también provenía de cañones de otros fuertes como el Boquerón y los baluartes de Getsemaní. Los británicos a duras penas logran llegar a las murallas, pero descubren que las escalas que tenían eran muy bajas. Es en este preciso momento de confusión cuando las tropas españolas salen del fuerte y cargan con bayoneta y con lo que tuviesen a mano contra las fuerzas británicas. Esto producirá una desbandada de los británicos y posteriormente el general británico pide a Lezo una tregua para enterrar a los muertos y atender a los heridos. Cristóbal de Roda y Francisco de Murga construyen este baluarte hacia 1630, pero es mejorado por Juan de Herrera a principios del siglo XVIII. Desde acá se realizan disparos de cañón contra los británicos al atacar la fortaleza de San Felipe de Barajas durante la batalla de Cartagena de 1741. El baluarte Santa Catalina fue hecho por Cristóbal de Roda en 1625 y modificado por Francisco de Murga en 1638 de acuerdo a ideas flamencas. El ataque de Pontí es reconstruido en 1719.
baluarte de Santo Domingo, obra de Cristóbal de Roda, quien era sobrino de Bautista Antonelli. Su construcción comenzó en 1614 y los cimientos los puso el entonces gobernador don Diego de Acuña, con asistencia de un sacerdote de la Orden de Santo Domingo. Desde este baluarte se disparó a los barcos británicos que intentaban bombardear la ciudad. El baluarte de San Ignacio, también obra de Cristóbal de Rodas, tuvo problemas para su establecimiento con la colindante Orden de los Jesuitas. También de este baluarte de San Francisco Javier fue su constructor inicial Cristóbal de Roda y modificado luego en la primera mitad del siglo XVIII por Juan de Herrera y Sotomayor. Este baluarte proporcionó fuego de apoyo a las defensas de Cartagena en la batalla contra Verno. El baluarte de San Juan Bautista es obra de Cristóbal de Roda en 1617 y luego fue modificado por Francisco de Murga en 1630. Controlaba el puente que comunicaba Cartagena con el barrio de Getsemaní. La ciudad de Cartagena, propiamente dicha, no desconoció los bombardeos de los británicos. Al día siguiente del desastre de los mismos contra el castillo de San Felipe de Barajas, la flota británica bombardeó intensamente la ciudad, causando daños significativos, incluso en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Palacio de la Inquisición y en algunas iglesias y conventos de la ciudad. Luego de la batalla de Cartagena, el almirante Vernon intenta tomar Santiago de Cuba, pero es rechazado. Vernon intenta justificar su derrota culpando a otros oficiales y a la falta de apoyo del gobierno. Además, publicó una serie de panfletos criticando la administración naval y la política de la época, lo que motivó la censura del gobierno y su destitución. La residencia de Mount Vernon, que fue el hogar de George Washington, recibió su nombre en honor al almirante Vernon. Recordemos que el hermano mayor de Washington, Lawrence, sirvió en la Armada Real y participó en la expedición británica contra Cartagena de Indias. En reconocimiento al mismo almirante, nombró su plantación en Virginia. Posteriormente, George Washington heredó la propiedad y conservó el nombre. El virrey Eslava tuvo un mejor destino, ya que el rey Fernando VI lo honra con el título de capitán general y posteriormente de ministro de guerra. Finalmente, el rey Carlos III le otorga el título de marqués de la Real Defensa por su acción en Cartagena de Indias el 21 de abril de 1760. El título tiene sucesión actual por el séptimo y actual marqués de la Real Defensa. El almirante Blas de Lezo y Olavarrieta tuvo, luego de la batalla de Cartagena, serias disputas por lo actuado durante el asedio. En su caso lo fue con el virrey Eslava, el cual evitó que se le otorgara un título nobiliario de parte del rey. Será el rey Carlos III que recompensará a su estirpe con el título de Marqués de Oviedo en 1760, título que tiene sucesorio actual en el octavo Marqués de Oviedo. Hay que destacar que una fragata española de la clase de Álvaro de Bazán, la F-103, fue nombrada en honor de Blas de Lezo. El vicealmirante Vernon era conocido por sus marinos como Old Grog, por un impermeable hecho de esta tela áspera que normalmente usaba en alta mar.
Precisamente es el vicealmirante Vernon que introdujo la práctica de diluir el ron naval, que era típico del Caribe, con agua hirviendo en proporción de 4:1. Una cuarta parte era ron, no necesariamente añejo. El resultado de esa simple combinación fue el grog original de Vernon. Posteriormente se le agregó lima o limón, como en este caso, y finalmente clavo de olor o canela, con el propósito de añadirle un poco más de sabor. El sitio de Cartagena fue la mayor operación anfibia de la Marina Real Británica hasta 1944, el día D. Un total de 29 navíos de línea, 22 fragatas y 135 transportes llevaron hasta Cartagena 12.000 soldados, infantes de marina y 15.398 marineros. Un total que se estima entre unos 27.000 a 30.000 hombres. Una serie de 250 medallas distintas fueron acuñadas por los ingleses en 1741 de forma prematura. Daban cuenta estas de la derrota española y hacían burla de ellos. La inmensa superioridad británica en tropas, hombres y armamento les llevó a pensar que ganarían la batalla, como sucedió en Portobelo, pero el destino y Blas de Lezo tuvieron otra opinión. La composición multiétnica de las tropas en el sitio de Cartagena de parte de ambas potencias reflejaba su estatus imperial e inclusivo. Las tropas españolas eran conformadas por soldados de infantería de la península, en donde Aragón tuvo un papel destacado, de la milicia neogranadina, integrada por criollos, mestizos y mulatos, así también por afrodescendientes que eran esclavos liberados, e indios nativos americanos. Un total de 3.000 a 4.000 hombres. Las tropas británicas estaban integradas, por su parte, tanto por tropas de la metrópoli como por milicias de las colonias del norte como Virginia, Pensilvania, entre otras, y también por afrodescendientes jamaiquinos y también de la América del Norte e incluso algunos indígenas de la zona. Bien, llegamos hasta el final de nuestra aventura y si desean profundizar en lo que narramos en esta ocasión, los invito a leer las obras que dieron base a nuestro programa hoy. En primer lugar, las obras de Rodolfo Segovia, un historiador colombiano muy reconocido, que hablan sobre las fortalezas de Cartagena de Indias, la primera, y la segunda, El Lago de Piedra, que habla sobre las fortalezas españolas en el Caribe. Por último, también nos gustaría recomendarles los libros de Rubén Sáenz Abad, que habla precisamente sobre el sitio de Cartagena y otras batallas durante la Guerra del Asiento, y una obra de carácter general de René Chartrand, un historiador canadiense, que habla sobre la constitución de las fortalezas españolas también en el Mar Caribe. Esta obra está editada por Osprey.
pues los invitamos en esta ocasión también a suscribirse a nuestro canal, a darnos un like y nos vemos muy pronto en nuestra próxima aventura de historia a través de un monóculo.